Bienvenidos al tercer día del Foro Digital Alcaldes de México. Les recordamos que pueden unirse a nuestra conversación en redes sociales utilizando el hashtag Foro Alcaldes Digital y los invitamos a realizar sus preguntas a través del icono que se encuentra en la parte inferior de su pantalla, indicando su nombre y su cargo. Al final haremos una ronda de preguntas y respuestas. Damos la bienvenida al moderador de este panel, Denis Kenneth, director en México de Proyectos de Ciudades, Transporte e Industria Sustentable de la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable, GIZ por sus siglas en alemán. Denis Kenneth tiene una maestría en Ciencias Políticas y un certificado académico en Administración de Empresas y Management tras estudios realizados en universidades en Alemania y España. Antes de entrar a la Cooperación Alemana GIZ en el año 2008, donde asumió diferentes funciones de asesoría y directivas, trabajó varios años para empresas de consultoría en el sector privado. Desde marzo de 2016, trabaja en temas de ciudades, transporte e industria sustentable para la Cooperación Alemana GIZ en México. Los proyectos actuales que lidera se concentran principalmente en el combate al cambio climático y la protección al medio ambiente en las ciudades y en el transporte. Adelante, por favor. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Muchos saludos también desde mi parte. Muchas gracias a la revista Alcaldes de México por darme la oportunidad de poder moderar este panel que tiene como título Los servicios públicos en la nueva normalidad. Efectivamente, la crisis de la pandemia ha afectado también a las ciudades de México y a sus servicios públicos. Y hoy queremos enfocarnos en algunos de esos retos que se están presentando en la combinación de la emergencia de salud y la emergencia ambiental y climática que están perjudicando a las ciudades del país. Para esto, hoy vamos a hablar con un panel que me da mucho gusto porque conjunta las experiencias del sector privado con las experiencias del sector académico. Tengo aquí a 3 personas que me van a acompañar en los próximos tiempos que se los quiero presentar con mucho gusto. Quiero empezar con la persona de la academia, con el doctor José Víctor Calderón Salinas, que es investigador titular del Departamento de Bioquímica del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Doctor, mucho gusto y muy bienvenido a este panel. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Quiero seguir con Esmeralda Álvarez Velázquez, que es líder de segmento de PPG Comex. Ella participa de forma activa con entidades de gobierno y organizaciones como el Instituto Mexicano del Transporte, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, en el intercambio de conocimientos y mejores prácticas de innovación nacional e internacional para mejorar el desempeño de las pinturas que se aplican en las carreteras y vialidades urbanas, con el objetivo de elevar los estándares de seguridad vial, incrementando la calidad de los materiales y sus aplicaciones. Esmeralda, mucho gusto, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, es un privilegio poder compartir este espacio. Buenos días. Muchas gracias. Le doy la bienvenida también a Juan Carlos Hernández Canizares, director general de TECMEC. Es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene un máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental por la Escuela de Organización Industrial, con experiencia en Ingeniería y Gestión Medioambiental y Gestión Operativa y Comercial con Administraciones Públicas. Mucho gusto y muy bienvenido. Muchas gracias. Mucho gusto también compartir el panel con el resto de invitados. Un placer. Mucho gusto. Bueno, para una breve introducción de mi parte, antes de entrar en la discusión con nuestros 3 panelistas, ¿cómo está la situación actual en lo que son los servicios públicos en las ciudades, en los municipios del país? Hemos entrado hace pues ya como 7 meses en una situación complicada derivada por la pandemia del COVID. Esto se coincide con varios retos ambientales que ya teníamos en nuestras ciudades de México antes de la pandemia, y la pregunta que nos queremos hacer un poco el día de hoy es que esos retos del pasado que tenemos en el tema ambiental, en la salud humana,
en cómo estamos gestionando varios procesos dentro de las ciudades antes, durante y también después de la pandemia. Cómo estos procesos se pueden mejorar, cómo se pueden gestionar de otra manera para al final atender las dos agendas que tocan. Una agenda de salud que nos tiene que llevar por esta crisis y también por la aspiración a una recuperación económica sustentable, y por el otro lado también combinar estos retos de salud con los retos ambientales que se presentaban en muchas situaciones de las ciudades del país, como son la infraestructura resiliente, la movilidad urbana o la gestión de los residuos sólidos urbanos. Muchas gracias por los panelistas para esta participación. Yo creo que justamente estas tres preguntas que acabo de mencionar, esos tres temas, pueden llevarnos a una discusión muy abierta con el sentido de conocer las perspectivas de la academia y del sector empresarial para los municipios y estados de México que hoy nos acompañan. Yo quiero iniciar con el doctor Víctor Calderón, del Politécnico. Pues esta combinación, doctor, justamente de la salud humana y la salud ambiental, ¿no? ¿Cómo ves las afectaciones principales si vemos esta intoxicación por metales pesados como el plomo, para dar un ejemplo, que justamente es uno de estos ejemplos que impacta en ambos lados, tanto en el medio ambiente como en la salud humana? Adelante, doctor. Muchas gracias. Sí, así es. Nosotros, los seres vivos en general, no nada más los humanos, hemos enfrentado la contaminación pues desde que se inicia la vida en el planeta. No, el planeta tiene, por sus características propias, diferentes elementos que lo componen y que suelen ser contaminantes. Los yacimientos de plomo naturales, pues por supuesto son contaminantes para el hombre. Pero después el hombre aprende a utilizarlos. El plomo en particular tiene unas características maravillosas para la industria y obligan al hombre a empezarlo a utilizar. Y esa utilización aumenta todavía con mayor intensidad la contaminación que puede tenerse para las personas. Además, lo hacen más biodisponible. Este tratamiento industrial hace que sea más biodisponible para las personas, para poder contaminar a las personas. Y tenemos registros históricos de la contaminación por plomo bajo estas condiciones. Nosotros podemos recibir el plomo, el ser humano recibe el plomo por diferentes vías, ya decíamos, desde los elementos de los yacimientos naturales, pero también cuando lo obtenemos para industrializarlo, pasa a lo que llamamos las industrias primarias. Estas industrias primarias tienen la posibilidad de contaminar intensamente con un plomo más biodisponible, no solamente a sus trabajadores, por supuesto, sino también a los sectores que están alrededor, al ambiente que está alrededor, contaminando, por supuesto, el aire, la tierra y el agua. Esto es posible, por supuesto, y a través de ello llegar a las personas que están no nada más cercanas, sino incluso muy lejanas de ese punto. De ahí la importancia que este tipo de industrias, que son las procesadoras primarias, pues puedan tener los elementos necesarios para evitar esta contaminación a sus propios trabajadores de origen laboral, como mencionamos, para laboral, a su familia, pero también ambiental. Después tenemos industrias que utilizan el plomo como precisamente las pinturas, las imprentas, las gasolinas, en fin. Estas industrias también tienen una opción de contaminar a sus trabajadores y también al ambiente, no solamente por los procesos que utilizan, ya usan mucho menos plomo, por supuesto, pero siguen usando una gran cantidad, sino también conductos que se obtienen de ellas. Nosotros hemos observado a lo largo de la historia cómo hemos cambiado las concentraciones de plomo en todas estas condicionales, en todos estos procesos, para poder alcanzar, y todo esto se ha dado con el conocimiento básico, con el entendimiento de lo que es la intoxicación con plomo, de lo que es la contaminación por plomo y de lo que viene a presentarse también como un proceso de exposición al mismo. Hemos entendido su biodisponibilidad, hemos entendido los valores a los que podemos llegar
hemos visto cómo se pueden movilizar estas concentraciones de plomo a lo largo del ambiente y que van a llevar a cabo, van a permitir que tengamos una exposición, una contaminación. Hay una serie de laminillas que espero que pasen por ahí, en las que vemos, por ejemplo, cómo al hombre le pueden llegar estos contaminantes a través de los alimentos, del agua, del aire, y que con ello entonces tenemos un proceso de múltiples elementos contaminantes. Pero sin embargo, en la actualidad, pues el procesamiento industrial es el elemento principal en el que podemos tener un proceso de contaminación para el ser humano. Esta contaminación al ser humano, insistía yo, puede ser ocupacional, primaria o secundaria. Acuérdense que la primaria, dijimos, son las grandes procesadoras de plomo, las industrias metalúrgicas, las recicladoras de baterías. Y la secundaria, que serían las industrias que utilizan el plomo para obtener algún producto. Bueno, este trabajo, este conocimiento de los procesos de intoxicación con plomo, de los daños que nos pueden causar, han retroalimentado, por supuesto, a las industrias para que se logre disminuir. El primer gran logro actual, en la época actual, por supuesto, ha sido quitarle el plomo prácticamente a todas las gasolinas, por lo menos reducirlos a niveles mínimos. Pero los siguientes elementos, es como ahora el foro que nos atañe, ha sido empezar a quitárselo a los otros compuestos que también nos contaminan. Y en países industrializados tenemos un gran problema de la contaminación por plomo en base a las pinturas. Y tenemos que, pues, trabajar fuertemente para que estas industrias secundarias, pues, eliminen ese plomo, porque ese plomo va a poder contaminar directamente a la persona, pero también va a contaminar el aire, la tierra, los elementos. Pero además, frecuentemente con un plomo que tenga mayor biodisponibilidad, que es el que se encuentra en los yacimientos terrestres, contaminando el agua de estos yacimientos, porque este proceso industrial pues lo lleva a otras características que le van a permitir tener procesos de oxidación, procesos de alteración, procesos de micropulverización, de vaporización incluso, que van a permitir que pueda llegar a nuestras vías respiratorias, digestivas e incluso dérmicas, ¿verdad? Si hay algunos procesamientos del plomo que pueden permitir que se absorba por la piel, aunque esto es discretamente menor. Pero si alcanzan el tubo digestivo o el tracto respiratorio, pues vamos a tener una serie de contaminantes que nos van a permitir que ingrese a nuestro organismo de forma importante. Y este ingreso se puede ver modificado por diferentes procesos, ya sea patológicos o incluso fisiológicos, ¿no? Si hacemos ejercicio en una condición de esta, si tomamos ciertos compuestos que contengan plomo sin el calcio necesario, sin la alimentación correcta, todo eso va a condicionar a que aumente la absorción de ese plomo, de ese proceso contaminante, y que nos pueda dañar. Una vez que ingresa a nuestro organismo el plomo, sufre una serie de modificaciones y de alteraciones importantes que le llevan a que tenga una distribución y una redistribución en todo nuestro cuerpo. Esta distribución y redistribución en particular del plomo lo hace especialmente peligroso, porque a diferencia de otros contaminantes, permanece mucho tiempo en nuestro organismo. Y entonces vamos a tener una gran cantidad de plomo en el organismo. Se estima que una persona contaminada con plomo mantiene esa concentración de plomo hasta por 20 años, porque se une fuertemente a nuestras moléculas, a nuestras macromoléculas, y va dañando por medio de procesos oxidativos, de tal manera que la eliminación del plomo es lenta y nos hace muchos daños prolongados. Estas interacciones con estas moléculas de nuestro organismo, sobre todo proteínas, sobre todo lípidos, va causando las alteraciones moleculares propias de esta intoxicación con plomo. Y esto genera, pues, daños que van a ser algunos de ellos irreversibles, daños que van a poder dañar las neuronas, van a poder dañar el hígado, el riñón, a través de estas interacciones moleculares que hemos estudiado, que conocemos, y para los cuales el organismo, pues, echa a andar un proceso de defensa. Sin embargo, alcanza a dañarse diferentes sistemas. Los sistemas que más se dañan es el sistema nervioso central, el sistema renal y el sistema hepático. Los que conocemos más y vemos más porque son más impactantes son el tracto digestivo, el tracto sanguíneo,
en el cual también hay, por supuesto, daños, pero que los más sobresalientes son estos que les menciono con respecto al sistema nervioso central y al daño renal. Pero un problema que tenemos con el plomo es que las manifestaciones que nos da son manifestaciones discretas. Nos dan algunos cólicos, nos da algunas molestias, nos puede provocar un poquito de anemia, cosa que nos puede causar hasta una parasitosis, hasta cualquier infección crónica, aguda, pero poco a poco va avanzando a otros elementos. Pero sin embargo, nos altera fuertemente la calidad de vida de estas personas, pero lo hace de manera tan silenciosa que es muy difícil esta asociación entre la contaminación. Nadie va a pensar entonces que estos elementos contaminantes, por ejemplo, las cerámicas vidriadas con los barnices incorrectos, puedan estar contaminando a la persona porque ni se da cuenta cómo va evolucionando. Nos damos cuenta nosotros cuando vamos, atendemos, hacemos pruebas especializadas específicas. Y cuando el paciente se da cuenta, cuando el mismo médico, el pediatra, el médico internista se da cuenta, pues ya es demasiado tarde para ello porque ya la afectación renal, la afectación del sistema nervioso, la afectación hepática ya está definida, ya está determinada. Lo mismo pasa con los trabajadores. Los trabajadores pueden estar, cuando una industria no es responsable socialmente con sus trabajadores, pues no tiene los elementos correctos para la protección de los mismos, ya sea estas industrias primarias que mencionábamos en las secundarias, y entonces van provocando que estos trabajadores se vayan dañando, se vaya alterando su calidad de vida sin que se vaya dando cuenta en qué forma se ha estado alterando, más que, insisto, con estas pruebas particulares que mencionamos. Fíjense que esta evolución del daño con plomo, a que nos demos cuenta francamente de manera clínica que hay daño, puede llevar hasta 20 años. De tal manera que necesitamos hacer pruebas propias para poder abarcar sobre lo mismo. Pero bueno, una vez que tenemos ese diagnóstico, ¿qué hacemos? Bueno, hay dos líneas claras. Uno, la primera es evitar el contacto con el plomo, evitar que haya esa contaminación, que haya esa intoxicación, ese daño. Y esto es lo que se trabaja actualmente. Todas las industrias socialmente responsables pues están tratando de girar a evitar el plomo en estos productos, sobre todo cuando se tienen el contacto. Se ha actuado fuertemente ya con los juguetes, con los dulces, con las gasolinas mencionábamos, y con las pinturas, por supuesto, como es el foro que nos atañe y que por supuesto es indispensable ello, dado que todos estos elementos pues van a poder contaminar el ambiente, el agua, el aire, el polvo, que va a poder regresar, va a poder entrar a las plantas, a los animales y llegar a contaminar al humano, pero también directamente al humano por el uso de estos materiales, como les mencionaba, algunos plásticos, algunos muebles, algunos pinturas propiamente de la casa también, ¿no? Esa sería la primera línea. La siguiente línea es retirarlos del plomo si ya tenemos ese proceso de intoxicación. Y son las líneas más importantes porque el tratamiento con los medicamentos quelantes que se llaman, los medicamentos que pueden agarrar el plomo, secuestrarlo, quitarlo del hueso, de los eritrocitos y hacer que se orine, son terriblemente tóxicos también y provocan que una intoxicación que fue evolucionando lentamente ahora evolucione más fuertemente, de tal manera que ese tipo de tratamientos pues solamente tiene que estar restringido a pacientes que ya manifestaron alteraciones neurológicas severas y que no nos queda otra más que darle ese tratamiento, de tal manera que ante esta intoxicación progresiva y oculta que nos afecta la calidad de vida. En la siguiente parte les mostraré cómo altera los coeficientes intelectuales, en fin. Lo que tenemos es la prevención. Y esa prevención tiene que pasar en, bueno, quitar los elementos biodisponibles de los utensilios, de los alimentos, de las cosas que pueden llevar esta contaminación a nuestro organismo. Generar, por supuesto, un diagnóstico muy temprano y actuar también tempranamente, evitando y eliminando estas fuentes de contaminación. Porque, insisto, este tratamiento ya médico, emergente, de urgencia, pues es terriblemente más tóxico y aumenta esta toxicidad que tendremos que usarla, insisto, pero que no quisiéramos utilizarla. Acuérdense que hemos enfrentado al plomo desde mucho tiempo atrás.
Gracias. Creo que el tema de las tecnologías, para atender esto, luego también le vamos a dar un vistazo un poco más tarde, ¿no? Muchas gracias por este resumen de la combinación del reto del plomo, tanto para la salud humana y ambiental. Creo que es uno de estos aspectos donde nos damos cuenta que tanto la contaminación ambiental como la dimensión humana están muy conjuntas. Eso también es así en otro tema, ¿no? Que ahora me gustaría tocar con Juan Carlos de TecMed, ¿no? Que es el tema de los residuos sólidos urbanos. Juan Carlos, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar en México por parte de la cooperación alemana y preguntaba cuáles son los retos principales de las ciudades en México en temas ambientales, el tema que siempre viene y casi siempre primero es el tema del problema de los residuos sólidos urbanos en México, ¿no? ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo está la situación? ¿No? ¿Cómo está el problema y cómo están las soluciones desde la parte de tu perspectiva desde TecMed? Adelante, Juan Carlos. Gracias, Denis. Bueno, en primer lugar, a mí no me gustaría denominarlo problema, ¿no? Yo creo que es más una oportunidad de mejora que tiene el país a nivel municipal para seguir construyendo. El problema, esa oportunidad que vemos nosotros es que los municipios deben identificar el tratamiento de los residuos como un servicio esencial que deben prestar al ciudadano. Lo comentabas al inicio, relacionado un poco con el tema del COVID. Nosotros, como empresa que se dedica al tratamiento de los residuos, recolección y demás, somos un servicio esencial. Nosotros no hemos parado, hemos seguido prestando los servicios al 100% para mantener esas condiciones saludables a todos los niveles, y ese tema es en el que tienen que trabajar los municipios principalmente, ¿no? A día de hoy, muchos municipios nos hemos encontrado con que ni siquiera saben cuál es el presupuesto que tienen destinado o que están gastando en el procesamiento de los residuos, tanto a nivel recolección como a nivel tratamiento, y pues nosotros les ayudamos a ver cuáles son esas oportunidades y dónde se puede mejorar. Evidentemente, un problema, esto sí, para el municipio es el tema de los recursos económicos. Este tipo de servicios, desde el inicio, como digo, de la recolección hasta el tratamiento final, disposición final, son procesos caros. Es un proceso que tiene un coste y que la tecnología avanza muy rápido, ya demostrado en muchos países, para optimizar esos costes. Pero, por desgracia, al municipio siempre le va a costar algo de dinero llevar a cabo un tratamiento correcto de los residuos. Tras la clase magistral que nos ha dado el doctor Víctor anteriormente, pues queda claro que el tema de la contaminación es algo que debemos atajar desde ya. Y quizá en México vayamos un poco tarde. Vamos tarde en el sentido de que se está trabajando mucho con tiraderos a cielo abierto. Eso, evidentemente, pues prácticamente no tiene coste para el municipio. Es una solución fácil, entre comillas. México, por lo grande que es a nivel de extensión, tiene muchos espacios donde se puede dar este tipo de prácticas y a nivel contaminación no estamos identificando cuál es el coste que tiene, no solo hoy, sino para las generaciones del futuro, ¿no? Todos estos sitios de recuperación, en algún momento, gracias a la legislación, a todo el cambio que se está produciendo en ese sentido también, vamos a tener que cerrarlos. El cierre de estos sitios de disposición va a tener un coste. Esos sitios de disposición no solo tiene un coste cerrarlos y dejar de tirar basura en ellos, ¿no? Hay que recuperar el suelo, hay que hacer un tratamiento al suelo. Ese coste va a ser importante, pero no solo eso. Podemos estar afectando a los acuíferos. Esos acuíferos son principalmente los que nos dan de beber y los que nos dan de comer. Ahí, pues no lo tengo que decir yo, ya lo ha dicho un maestro como Víctor,
eso va a afectar a la salud sí o sí. Y los costes que va a tener que soportar los municipios, el Estado en general, a nivel salud para los ciudadanos van a ser infinitamente superiores que lo que supondría trabajar en condiciones con sitios de disposición adecuados, cumpliendo normativas y demás. Esta oportunidad no solo es a nivel disposición, ¿no? Esta oportunidad cuenta con trabajar desde el inicio, desde las casas, desde los ciudadanos, a nivel cultural, intentar implicar al ciudadano en esa cultura medioambiental para recoger o recolectar todos los residuos desde casa. Y si puede ser de forma diferenciada, mucho mejor. Todo esto no se puede hacer de golpe. No podemos pasar de 0 a 100 de la nada, ¿no? Esto lleva un proceso. Estos procesos, la ventaja que tenemos aquí en México es que ya están más que probados en otros países. Sabemos cómo funciona. Nosotros como TecMed, es una empresa del grupo Urbaser, somos líderes a nivel mundial. Sabemos cuáles son las mejores opciones y cómo debemos adaptarnos a cada una de las problemáticas o situaciones características de cada uno de los municipios. Empezando desde la recolección de todos los residuos, como decía, eso es lo principal, y dar a cada uno de los residuos el tratamiento específico que mejor se adapte a cada una de esas características. Como digo, eso es caro, la tecnología avanza para que podamos optimizar los costes, para que los municipios sufran menos a nivel presupuesto, porque entendemos también que pues hay que dar otro tipo de servicios, pues desde las carreteras, luminarias, de todo. Pero no podemos perder la perspectiva de la salud y los residuos es un elemento principal en este sentido. Entonces, yo no lo llamaría problema, lo llamaría oportunidad. Esa oportunidad hay que trabajarla mucho, hay que concienciar mucho al ciudadano, hay que concienciar mucho a los servicios públicos, a los municipios, para que atajen este problema de raíz. También a nivel legislación. A nivel legislación, pues es importante que se empiece a penalizar determinados proyectos que ahora no están cumpliendo normativas y que eso ayude a fomentar el crecimiento de un sector como es el de los residuos. Siempre encaminado a prestar un servicio al ciudadano, controlar el tema de la contaminación y poco más. Nosotros desde TecMed, desde Urbaser, lo que ofrecemos siempre, yo llevo 3 años aquí en México trabajando y mi misión principal aquí ha sido prácticamente ofrecer una asesoría, dar consejo a los municipios e intentar que se hagan las cosas bien. No ya por el propio negocio de la empresa, evidentemente como empresa privada, pues esto no deja de ser un negocio, pero aquí prácticamente eso no me ha importado. Lo que estoy buscando es pues, dar esa asesoría, dar ese consejo a los municipios para que se empiecen a hacer las cosas bien y concienciarles para que esto crezca, y se hagan las cosas bien. No para nosotros, que nosotros ya pues a cierta edad podemos soportar prácticamente todo, pero tenemos generaciones futuras que nos lo van a agradecer. Y en eso estamos trabajando, en esa oportunidad, no en ese problema. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, efectivamente coincido, ¿no? Tal vez la definición del reto lo define mejor y hay varias oportunidades, ¿no? Tanto en el tema ambiental, pero también, digamos, para las soluciones diferenciadas que se pueden lograr a nivel local, ¿no? Luego le vamos a echar un segundo vistazo a este tema, pero sigue siendo para muchos lugares de México uno de los temas principales que se están gestionando a nivel municipal y donde se están buscando soluciones. Quiero pasar ahora con Esmeralda de Comex. Pues ya aquí el doctor nos dio un resumen de cómo está este tema de la intoxicación de metales pesados como el plomo, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿no? Si vemos esto que obviamente, especialmente en el tema de la pintura y la señalización vial,
donde necesitamos esto para tener una movilidad segura en nuestras ciudades. ¿Dónde verías los beneficios de una pintura libre de plomo justamente para estas señalizaciones viales en las ciudades de México? Adelante, Esmeralda. Gracias, Denis. Claro, pues para iniciar me gustaría contextualizar en dónde estamos. ¿Sabían ustedes que México ocupa el tercer lugar en accidentes viales en América Latina? Esto según datos del Instituto Nacional de Salud Pública. Ante eso, enfatizamos la importancia que tiene la pintura en el señalamiento vial para impactar positivamente en la seguridad de los peatones, ciclistas, conductores, que nos ayuda a prevenir y disminuir los accidentes viales mediante tecnologías de alto desempeño libres de plomo. Respondiendo a tu pregunta de cuáles son los beneficios de tener pinturas de tráfico base solvente libres de plomo, pues como comentaba el doctor, entre muchos de los impactos que genera la pintura con plomo es que esta pintura al deslavarse termina en mantos acuíferos que contaminan el medio ambiente. Ante esta situación, en COMEX nos sumamos al compromiso del cuidado del medio ambiente y a partir de este año eliminamos el plomo de todos nuestros recubrimientos que producimos y comercializamos para las pinturas de señalamiento vial. La tecnología libre de plomo tiene un pigmento orgánico. Este pigmento orgánico están tratados con protectores UV que ofrecen una alta resistencia y retención del color a la pintura. No se va a ver envejecida rápidamente. Normalmente el envejecimiento de la pintura lo vemos más evidente en el color amarillo, por efectos de los rayos solares. Este pigmento orgánico, al estar protegido con rayos UV, nos permite tener un alto desempeño, al mismo tiempo de tener una mayor retención del color durante el tiempo, que se traduce en seguridad para los peatones, ciclistas y conductores. También es importante resaltar que el tema de las pinturas libre de plomo es más frecuente que el tono amarillo sea más tenue que las pinturas que vienen con plomo. Sin embargo, es muy importante enfatizar que el hecho de que tenga un tono más tenue no implica que estemos fuera de las condiciones del color marcado en la normativa vigente. Hoy en día, las pinturas de tráfico se enmarcan a través de una norma. Esta norma nos indica las coordenadas de color en las cuales debemos de cumplir para garantizar la seguridad de los peatones. El color, el color amarillo de la pintura de pigmento libre de plomo cumple con las coordenadas, lo que garantiza la luminosidad de la pintura y al mismo tiempo la seguridad. Esto, incluido con la incorporación de microesfera, nos ayuda a generar retroreflectividad que nos ayuda durante la noche nosotros como conductores o peatones para que la señal sea visible y por ende podamos tener prevención ante algún incidente vial. Otra de las ventajas que tiene esta nueva tecnología es que son pinturas que se pueden aplicar sin ningún problema en concreto o en asfalto, tienen un tiempo de secado rápido y esto es un hecho muy importante porque seguramente a todos nos ha pasado que nos ha tocado que están dándole mantenimiento a una vialidad y genera caos vial. El hecho de que una pintura tenga un desempeño de secado rápido nos permite que no se generen estos caos viales y también prevenir accidentes que se derivan de ellos. Ofrecen también una fácil aplicación para los aplicadores y bueno, como conclusión te podría decir que hoy en día la tecnología y la innovación en pinturas de señalamiento vial ha avanzado considerablemente, lo que nos ha ayudado a desplazar el plomo de esta tecnología y la verdad es que al elegir recubrimientos, recuerda que los buenos van de plomo, van libres de plomo, porque además no solamente cuidamos el medio ambiente, sino la salud de todos. Muchas gracias, Esmeralda. Pues sí, otro lindo ejemplo después del marco que nos dio Víctor sobre el tema de la relación en un material específico, ¿no?, entre su uso en las ciudades y reducir su impacto ambiental. Pues volviendo al tema del impacto ambiental, ¿no?, y también volviendo al tema de las oportunidades, Juan Carlos, si nos metemos ahora en la materia de disposición y manejo de los residuos sólidos urbanos, ¿no?, ya un poco más detallado y concreto dentro de la temática de los residuos, ¿no? Pues ¿dónde verías ahí las oportunidades en disposición y en el manejo aquí para las ciudades de México? Adelante.
Bueno, este tema va un poco hilado con lo que comentaba anteriormente. No podemos correr. Principalmente el manejo tiene que empezar por la recolección de todos los residuos que se generan en los domicilios. A partir de ahí hay que hacer muchos estudios, hay muchos tipos de tratamiento, desde plantas mecánico-biológicas, valorización, compostaje, tratamientos waste to energy que pueden dar servicio también a las ciudades alrededor de donde se encuentren este tipo de instalaciones. Entonces, para cada una de las ciudades hay que hacer un trabajo específico. Es más, aquí en el reto principal en México es que hay municipios muy pequeños que ese tipo de municipios no tienen que ser de segunda categoría. Ese tipo de municipios deberían poder asociarse con los municipios adyacentes para conseguir un tratamiento global de los residuos, ¿no? Esto también ayudaría a minimizar costes. Estamos hablando que en México se producen alrededor de 120.000 toneladas de basura diarias. Todo eso lo principal es recolectar todas esas toneladas y destinar cada uno de los residuos al tratamiento específico correspondiente. El reto aquí principal es, primero, clausurar los vertederos o tiraderos a cielo abierto. Esa es la principal medida. Tenemos ejemplos como en España, que las primeras ayudas europeas que llegaron al sector fueron precisamente para clausurar este tipo de vertidos. Con eso vamos a implicar a los municipios, al no poder disponer de estos tiraderos, van a tener que invertir en nueva tecnología para poder hacer las cosas bajo la normativa y la legislación aplicable, ¿no? Nosotros ya digo, tenemos plantas diseñadas para llevar a cabo todos estos tipos de tratamiento y para cada uno de estos municipios podríamos hacer un estudio específico para ayudarles y minimizar costes u optimizar costes, ¿no? Siempre teniendo claro que va a ser necesario hacerlo tarde o temprano. El reto principal para nosotros pues sigue siendo la concienciación o la asesoría al sector público para que ellos sean conscientes del problema que tienen, ¿no? Lo hemos podido ver en algunos de los vídeos que se han proyectado antes. Este tipo de tecnologías además ayudaría a la economía, esto que estamos hablando, que escuchamos hablar ahora constantemente de la economía circular. Todo este proceso además ayudaría a hacer crecer a las comunidades, mayor empleo, mayor industria en general, y eso también es algo que se puede valorar. Es muy difícil medir todos estos beneficios. Es muy difícil medir cuánto va a costar los problemas de salud que comentábamos anteriormente. Es muy difícil convencer a un político que si se gasta algo más de dinero ahora va a ahorrar a futuro, porque si bien hay indicadores claros de cuán caro puede salir a futuro, muchas veces vivimos del presente, de la inmediatez del coste, ¿no? Y eso es algo con lo que hay que trabajar. El reto principal es poder conseguir firmar proyectos a largo plazo que permitan financiar de alguna forma este tipo de proyectos y que sean más económicos a futuro, pero eso pasa porque una administración que pueda durar tres años, porque la competencia a día de hoy en el manejo de residuos es municipal, un proyecto de este tipo no se puede firmar en 3 años porque saldría mucho más caro. Hay que intentar cambiar todas esas normativas. Ya hay sitios donde se hace, y que se puedan firmar proyectos fiables a nivel legislación, fiables a nivel cobro, y que una administración respete el trabajo que se haya hecho anteriormente con administraciones anteriores, ¿no?
Lo podemos ver en el vídeo, hay plantas ya que se dedican a esto. Aquí en México hay alguna. No es que partamos de cero, porque ya tenemos ejemplos, buenos ejemplos de plantas que están haciendo buen trabajo, pero todavía queda mucho por crecer. A nivel, en el inicio también se puede hablar de plantas de compostaje. Estas plantas de compostaje son las que tratan la materia orgánica, plantas de valorización energética como de biometanización, que lo que pueden generar también es un subproducto como es el compost, que para enriquecer determinadas tierras y para favorecer determinados cultivos, ¿no? A partir de ahí hay plantas que eso que nosotros determinamos residuo lo pueden utilizar como recurso. Ese recurso lo que va a hacer es producir energías o productos valorizables que pueden tener una segunda vida y favorecer el mercado a todos los niveles, también dentro de los municipios. Y estoy hablando pues de plásticos que se pueden reutilizar y no van a producir emisiones de ningún tipo, volviendo al tema de la contaminación. Incluso se podría producir y se puede producir electricidad. Esta electricidad se puede verter a la red y eso supondría también un ahorro en determinados costes para los municipios. El reto principalmente es crecer. Y para mí el reto principal en México es clausurar los tiraderos clandestinos. Esos son los que están haciendo, evidentemente, mucho daño al sector, pero están haciendo mucho daño a nivel contaminantes, emisiones y demás. Hay que cumplir normativa, la normativa existe, la experiencia a nivel mundial existe, aquí en México estamos creciendo y el potencial lo tenemos para poder crecer y basta con implicarse un poco a nivel político, siempre contando con la asesoría de empresas del sector o expertos como podemos tener aquí en este panel para poder aplicar la mejor tecnología o la tecnología específica para cada una de las necesidades de cada uno de los municipios. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, efectivamente, creo que el tema de los tiraderos abiertos, qué hacer luego con el suelo, el saneamiento. Tenemos que ver también que aparte de emisiones y la contaminación del suelo que ya mencionabas, también es una de las fuentes para el ingreso de residuos a los mares y a los ríos, ¿no? A través del viento, ¿no? O sea, son retos diversos los que esperan ahí y efectivamente coincido que tiene que ser uno de los pasos principales. Muchas gracias. Me gustaría volver con el doctor Víctor Calderón. Víctor, ¿cómo ves un poco ahora, yendo al tema de las tecnologías, ¿no? Esta importancia, especialmente en la situación actual, ¿no? Que tenemos de tener tecnologías libres de metales pesados y otros componentes dañinos para la salud pública, ¿no? Mirando un poco en el contexto en el que nos estamos manejando actualmente. Adelante, Víctor, gracias. Muchas gracias. Sí, como dice bien Juan Carlos y Esmeralda, todo eso que hagamos va al ambiente y en el ambiente va a recircular y se va a mover y nos va a alcanzar tarde o temprano. Nuestros estudios han indicado que nosotros hemos variado en niños la concentración de plomo, por ahí debe de haber una laminilla nada más para mostrárselos en general, la concentración de plomo de 1980 a la actualidad en niños ha bajado alrededor de un 30%. Ustedes ven en la gráfica de la izquierda cómo estábamos en 1980. Todo lo que está hacia la derecha y arriba de esa figura son niños terriblemente intoxicados. Y en la de la derecha van a ver ustedes cómo ha cambiado eso. Ahí hasta le pusimos colorcitos para que vean que ha disminuido. Sin embargo, esa disminución no es lo importante que quisiéramos. ¿Por qué? Pues por los elementos que han estado mencionando Juan Carlos y Esmeralda, que seguimos teniendo tecnologías ineficientes para poder atacar estos problemas. ¿Y qué impacto esto tiene? Pues un problema de la calidad de vida de los niños. Hemos hecho análisis
análisis y hemos visto que varios de esos niños, y esto ahorita les digo el porcentaje, van a generar insuficiencia renal crónica. Pero si vemos la siguiente diapositiva, estos niños ya de facto, en muy poco tiempo, estamos hablando de 5 o 6 años de convivir en medios con ambientes con plomo, van a tener una disminución, como ven ustedes en esas figuritas donde puse señalamientos, de su capacidad neuromotora y del lado izquierdo, en la última columnita, de su coeficiente intelectual. Entonces es increíble que hagamos eso con los niños, que hagamos esto con una población. Por supuesto, esos niños no se nos mueren, quedan con un problema en su calidad de vida, quedan con un problema que a la larga, 15, 20 años, van a tener una influencia definitiva en su calidad de vida. Y muchos de ellos, y el porcentaje que nosotros hemos detectado, es que alrededor del 4 o 5% de los niños expuestos a plomo van a desarrollar en 20 años insuficiencias renales. De tal manera que, como bien decía Juan Carlos, por supuesto que esta es una inversión a futuro. No vemos cuando se contaminan estos niños, no los vemos caer, tener problemas, estar enfermos en ese momento. Afectamos su calidad de vida. Imagínense sus rendimientos escolares, sus rendimientos intelectuales, sus rendimientos físicos de coordinación con respecto al futuro que les espera. Y nada más, si me pasan la siguiente diapositiva, y trato de cerrar esto para las preguntas que pudieran tener. Vean ustedes en qué poco tiempo puede una persona intoxicarse severamente. En 1 año o en 2 años tenemos intoxicaciones severas. Evidentemente, cuando hay una exposición, en este caso laboral, que es las tablitas que les pongo. Y vean ustedes estas caídas en meses, pues hay un proceso rápidamente de deterioro. No es lo mismo en los niños, que son ambiental, ¿no? Y por último, la siguiente, por favor, para que vean ustedes cómo, aún después de dar un tratamiento, como está ahí en azul, en la figura inferior de la derecha, vean ustedes cómo rápidamente vuelve a subir el plomo, porque se acumuló en el hueso y porque ese trabajador, en este ejemplo, no fue retirado de la fuente y en meses regresa. En Estados Unidos, recientemente en Michigan, cambiaron la afluencia de un río que alimentaba a una ciudad ahí cercano a la capital, y al cambiar esas características se tomó más plomo de esos ductos, de esas uniones y los recubrimientos de esos ductos, y se dieron cuenta los pediatras de la ciudad, porque los niños empezaron a tener, de que tenían 5 microgramos por decilitro a 5.3 microgramos por decilitro, y se hizo un escándalo nacional. Tuvo que ir el presidente Obama, invirtieron una gran cantidad de dinero, de 5 a 10 microlitros. Nuestros niños de 5.1, 5.2 a 5.3, o sea, varió 0.1, 0.2, y los pediatras hicieron un escándalo correcto, por supuesto. Nuestros niños varían sus concentraciones entre 5, 10 hasta 15 microgramos por decilitro en población abierta. Olviden trabajadores, los trabajadores pueden llegar a 70, 80, que son condiciones francamente terribles, ¿no? Y no hacemos nada al respecto. Por supuesto que es la hora de cambiar eso, porque esto impacta la calidad de vida de los niños, de las personas, de cómo nos desarrollamos. No se muere la persona de tal manera que no parece llamar la atención de los políticos, de los tomadores de decisiones, pero hay un impacto definitivo en la calidad de vida. Y estamos hablando, como bien decía Juan Carlos, solamente del plomo. Imagínense todos esos residuos sólidos, la cantidad de elementos que llevan contaminantes, no solo plomo, sino muchas otras cosas, algunas incluso más peligrosas como el mercurio, a los mantos acuíferos, o generan los elementos para la dispersión aérea de ellos y la contaminación del ambiente y la contaminación secundaria al ser humano. Muchas gracias, doctor. Pues sí, los datos siempre son un tema importante, ¿no? Las medidas son lo otro, ¿no? Del análisis hay que ir a la implementación de las medidas. Algunos casos ya nos los han platicado. Antes de entrar a las preguntas del público, ¿no? Ya están entrando algunas, sigo invitando a hacerlas. Quería volver con el tema de residuos con Juan Carlos. También ya contemplando algo que a mí también se me hace muy interesante, ¿no? TecMed, ustedes están trabajando en este tema hace mucho tiempo, ¿no? Sería interesante conocer un poco, pues, estas lecciones aprendidas, qué soluciones
características han elaborado con el tiempo para atender el tema. Y si gustas, me gustaría combinarlo con un tema que ya salió, que es qué ha cambiado ahora con la pandemia también para estas soluciones. Muchos ha escuchado de que se están generando más residuos o residuos de otro tipo, etcétera, ¿no? Eso cómo les ha impactado y cómo ahí ves las oportunidades. Adelante. Mira, a nivel pandemia, en nuestro caso, lo cierto es que no ha variado mucho. El tipo de residuo que se genera a nivel domiciliario sigue siendo el mismo. Quizá las costumbres o esas actividades que solíamos hacer de ir a un restaurante o de generar residuos fuera de casa, pues se ha transformado en que los residuos ahora, pues hay más residuo que se genera en las propias casas, ¿no? A ese nivel no es que haya afectado mucho. Se pueden haber movido toneladas de sitio que antes a lo mejor iban a un circuito comercial que tiene otro tipo de tratamiento y ahora van al circuito domiciliario. No afecta las plantas o por lo menos los tratamientos que tenemos nosotros aquí en México, que como digo, por desgracia a nivel tecnológico no son punteros porque todavía estamos trabajando en que se puedan financiar este tipo de proyectos o firmar proyectos a largo plazo con los municipios o asociaciones de municipios que permitan este tipo de infraestructuras. Entonces, a ese nivel a nosotros no nos ha afectado. Sí a nivel interno, por prácticas de salud de nuestros trabajadores, nos hemos implicado. Ya desde que empezaban a llegar noticias de Europa de cómo iba a evolucionar ese tema de la pandemia, empezamos a aplicar medidas en todos los proyectos para evitar contagios en los trabajadores. Principalmente porque ellos no han parado. Ellos seguían pasando por las casas, seguían recogiendo los residuos y ese contacto directo pues siempre hace temer lo peor, ¿no? Por suerte, el nivel de contagio dentro de la plantilla ha sido ínfimo y eso pues, nos ha permitido seguir prestando el servicio en óptimas condiciones. A nivel costes y a nivel recursos, como digo, no ha afectado tanto. Nosotros seguimos siendo un servicio esencial. Eso debe ser un identificador claro para los municipios de que la basura hay que recolectarla sí o sí y que lo que hay que trabajar es en optimizar los costes y buscar las tecnologías más avanzadas para optimizar esos costes que estamos reflejando en los municipios, ¿no? Nuestra experiencia, como comentaba, a nivel de plantas de selección, ahora, ¿qué cabe hacer? Pues en los rellenos sanitarios en los que estamos trabajando, pues empezar a trabajar en proyectos de recuperación del biogás que se genera por la propia degradación de los residuos y el aprovechamiento de ese biogás. Ese biogás se puede licuar incluso como biocombustible, se puede meter en motogeneradores para producir electricidad. Para eso es importante tener las redes pues para poder exportar esa electricidad o tener municipios o poblados cercanos que puedan consumir o incluso industrias que puedan consumir la electricidad que se genera y con eso, pues como digo, optimizar siempre los costes y trasladar ese beneficio a los municipios, que finalmente va a recaer en los ciudadanos, ¿no? Estamos hablando de impuestos. Aquí es algo que tiene poca prensa, por decirlo de alguna forma, no se ve bien a día de hoy, pero en países europeos para financiar este tipo de proyectos y dado que los municipios sí lo identifican como problema necesario, pues se pagan unos impuestos. Allí los ciudadanos tienen que pagar X pesos al año para que se procesen los residuos de forma correcta. Eso ayuda a que los municipios puedan tener una reserva a nivel presupuestal para destinarla a proyectos más eficientes. Y como comentaba antes, pues a la clausura de tiraderos a cielo abierto, implantación de tecnologías o infraestructuras que mejoren el tratamiento y demás. Lo que nos ha afectado
a todos a nivel pandemia es el cambio de nuestra normalidad, ¿no? Ahora incluso, y en este sentido México es muy parecido a España, somos muy cercanos, somos muy de darnos abrazos y demás, pues todo eso lo ha cambiado. Ahora pues nos saludamos con el codo o con un gesto y demás. Todo eso es así de triste. Esperemos que se pueda controlar lo antes posible y volver a esa antigua normalidad. Y a nivel tratamiento, pues que sigan confiando en que las empresas que nos dedicamos a este sector vamos a seguir cumpliendo, seguimos y somos conscientes de que somos un servicio esencial y que trabajamos para la ciudadanía. A todo lo demás, pues poco más tengo que decir. Muchas gracias, Juan Carlos, muy claro en este punto. Pues ahora, estimados panelistas, me gustaría pasar al último bloque de este panel, que es recopilar las preguntas y dudas que nos están llegando del público, que nos está acompañando, ¿no?, a través de los canales de la revista Alcaldes. Y quiero iniciar con Esmeralda. Esmeralda, aquí tenemos un tema, una pregunta que se refiere a la regulación, ¿no? Si haría falta un cambio en la regulación nacional para que solamente se usen pinturas sin plomo en los señalamientos viales, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ves eso? Adelante, Esmeralda. Claro, Denise. Sí, definitivamente. Creo que es un trabajo conjunto entre la iniciativa privada y el gobierno impulsar este cambio normativo. En México, hoy la Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas, ANAFAPIT, ha sido un importante organismo promotor del desuso del plomo y sus sustancias contaminantes en las pinturas. Y ha también tomado liderazgo para alinear la normatividad mexicana en función a los organismos mundiales, como la Organización Nacional de las Naciones Unidas. ANAFAPIT también no solamente ha tomado liderazgo en términos de normatividad, sino que también a nosotros como fabricantes de pinturas nos ayuda como referentes tecnológicos que podemos utilizar, así como la investigación y desarrollos de nuevas alternativas amigables con el medio ambiente. Entonces, sí, ya hay un trabajo previo realizado, todavía nos queda mucho más por hacer, pero definitivamente tenemos que trabajar en conjunto. Muchas gracias, Esmeralda. Pues están llegando varias preguntas. La próxima sería para Juan Carlos. Lo mencionaste ya un poco, Juan Carlos, es el tema de los mecanismos de financiamiento, ¿no? Para justamente la implementación de procesamiento de residuos, ¿no? Creo que es un tema importante y viene de Tuxpan, Veracruz, esta pregunta, ¿no? Pero seguramente le interesa a muchos lugares y municipios más del país. Si podrías ahí compartir un poco estos mecanismos de financiamiento para justamente implementar el coprocesamiento. Adelante. Pues voy a intentar resumir porque no es un tema fácil. Este tipo de infraestructuras es cara, lleva consigo una inversión a nivel pues, suelo, equipos y demás, siempre con el mismo objetivo, ¿no?, de aplicar la mejor tecnología disponible. Ese coste que puede asumir TecMed y que asumen todos los proyectos, se tiene que amortizar a lo largo del periodo firmado, de los contratos firmados con los municipios. La mejor forma de hacerlo para conseguir este tipo de tratamientos con las últimas tecnologías disponibles es firmar proyectos a largo plazo. Cuando empieza esto en otros países, cuando empieza a avanzar este tipo hace ya muchos años en otros países, se firman proyectos de hasta 25 o 30 años. Esto ayuda a que la tarifa que se va a trasladar finalmente al municipio sea más económica. Esa tarifa lo que va a incluir es la financiación de este tipo de infraestructuras a nivel costes de equipos y demás que comentaba, y también incluirían lo que es la operación de los mismos. Haciéndolo a largo plazo, lo que está haciendo TecMed prácticamente es ofrecer un crédito al municipio para trabajar de forma conjunta. Ese crédito que está ofreciendo o ese coste, ese dinero que adelanta TecMed a los municipios se va a ir recuperando a lo largo
de los años aplicada esa tarifa por cada una de las toneladas que vamos a procesar. Funciona así, es la mejor forma de hacerlo, es la mejor forma de que el municipio no sufra o no tenga que disponer de una cantidad elevada de dinero para llevar a cabo estos proyectos, y lo que hay que trabajar es en ese sentido, en proyectos a largo plazo, principalmente para empezar a tener proyectos de estas características, y también relacionado con algo que comentaba antes, incluso para municipios pequeños, la mejor opción, y es una opción que también se trabaja mucho en otros países, es la asociación de municipios. Esas asociaciones de municipios, esa asociación no tiene por qué reflejar otro tipo de medidas y puede ser únicamente para el proceso de residuos. Esas asociaciones para el tratamiento de residuos lo que van a conseguir es que municipios que a lo mejor produzcan 20 o 30 toneladas día puedan aprovecharse de la generación de toneladas global que minimicen el coste de tratamiento. Esa es la forma de financiar. Nosotros tenemos la capacidad de adelantar ese dinero a los municipios que luego vamos a recuperar con el coste de tratamiento de las toneladas que vamos a procesar. Muchas gracias, Juan Carlos, por aclarar los mecanismos de financiamiento para, pues, al final, una de las oportunidades que hay en este tema de residuos sólidos urbanos en los municipios. Tengo ahora una cuestión para doctor Víctor Calderón, relacionado con el tema de la política pública para disminuir la contaminación por plomo, ¿no? Preguntan aquí nuestros participantes, pues, ¿qué cambio en las políticas públicas pueden implementar justamente los municipios para disminuir la contaminación por plomo que describiste antes? Adelante, Víctor. Sí, las tres principales estamos tratando dos aquí, que es el manejo de los residuos y el uso de los componentes que se manejan en las condiciones municipales sin plomo. Y la siguiente sería, pues, la vigilancia de las industrias que están procesando plomo en el municipio, ¿no? Ya les dije yo que hay las primarias, que son metalúrgicas, recicladoras, y las secundarias, que son las que utilizan plomo en sus procesos, ¿no? Si estas dos cuidamos de que no contaminen a sus trabajadores y esos trabajadores a sus familias, ya ganamos. Y hay reglamentación para ello, hay que hacerla valer. Y la siguiente es que, por supuesto, sus procesos sean suficientemente efectivos para que no puedan contaminar al ambiente que los rodea. Y por último, pues la que estamos trabajando la que está presentando COMEX es, pues, generar productos con menor contenido de plomo o con la ausencia de plomo. Y las industrias son muy reacias a hacerlo porque el plomo, como nos dijo bien Esmeralda, pues tiene características muy buenas para poder ser, y muy barato además, para poder ser utilizado en múltiples productos. Las pinturas, por supuesto, se ven muy beneficiadas por eso, pero las soldaduras, los microprocesadores, todos esos elementos, pues pueden contener plomo, es barato y además tiene características indiscutiblemente mejores. Las gasolinas, los antidetonantes son más caros que cuando no usan plomo que cuando lo usan. Pero nuestra experiencia, la experiencia internacional de investigación, el avance médico, el avance ambiental, pues nos muestra que definitivamente se tienen que implantar. Algunas de ellas se hará solamente valer y las otras pues tendrán que desarrollar estas políticas públicas, como se mencionan, para provocar que no se utilice pintura con plomo, por ejemplo, en el sector público, y eso empujará a que ya tampoco se utilice en otros ambientes, en otros ámbitos, ¿no? Ese tipo de políticas públicas en otros países tienen 20 años, ¿no? Y han logrado reducciones como las que les mencioné, ¿no? Tenemos que ir a alcanzar esos elementos porque tenemos estos enemigos silenciosos en la contaminación. Muchas gracias, Víctor. No, lo que comentabas sobre el plomo, por cierto, me recordaba a algunas discusiones, no se puede comparar creo que todo, pero sí me recuerda a la discusión que tenemos sobre los residuos plásticos, ¿no? Sobre como producto, ¿no? Que realmente es un reto de buscar otras alternativas. Tengo otra más para Esmeralda. Aquí se está preguntando por la relación de los señalamientos viales sin plomo, ¿no? Que están ejecutando,
¿En qué manera están apoyando esto también a la seguridad vial, ¿no? Que al final, como sabemos, la seguridad vial también es una de las bases para tener una movilidad más sustentable en general en nuestras ciudades. ¿Cómo ves este tema, Esmeralda? Adelante. Sí, definitivamente las pinturas para el señalamiento vial tienen su principal función u objetivo de brindar seguridad a todos los que somos usuarios de ellas. Estamos hablando de tecnologías libres de plomo, que son tecnologías avanzadas, desarrolladas, que además de cuidar el medio ambiente, la salud de los aplicadores, la salud de quienes estamos en contacto con estos materiales, también ayudan a la seguridad vial porque son tecnologías que presentan un alto performance, tienen un desarrollo tecnológico justamente adecuado para que esta pintura prevalezca sobre el asfalto o el concreto durante mayor tiempo y esto haga que la señal vial sea visible y por ende que nosotros como usuarios podamos ser alertados con anticipación de las condiciones en las que se encuentra la vialidad. Sin duda alguna, un aporte fundamental para la seguridad vial. Muchas gracias, Esmeralda. Pues sí, como mencionaba, es un tema importante la seguridad vial en esta relación, ¿no? Nadie en México va a usar una bicicleta si tiene miedo de que lo atropellen. Es uno de los grandes limitantes, aunque parece ser que justamente por los señalamientos que tenemos en muchas de las ciudades que han incluido ciclovías emergentes, parece que estas cosas de a poco, también la pandemia ahí no tiene solamente malas noticias, sino también buenas, está cambiando. Aquí un tema para Juan Carlos, relacionado, lo tocaste bien breve, pero tal vez lo puedas extender un poco. Es la pregunta, bueno, ¿cuál debería ser el tamaño o da igual el tamaño del municipio para que puedan acceder a la gestión de residuos sólidos que ofrece TecMed? Adelante. Es una pregunta por el tamaño. A ver, la respuesta aquí es clara. No hay límite ni hacia arriba ni hacia abajo. Todos los municipios deben gestionar sus residuos de forma correcta. Y para cada uno de esos municipios hay una solución específica. No hay límite. Podemos trabajar con municipios de más o menos población. ¿Qué es lo que pasa en este sentido? Y era a lo que hacía referencia en la anterior intervención. Aquí se trata de optimizar los costes, porque lo que sí es necesario es procesar los residuos. Una de las mejores formas de optimizar esos costes es llevar a cabo este tipo de asociaciones, aunque solo sea para el tratamiento de los residuos. Si no es posible, va a haber un tratamiento específico para cada uno de esos municipios, independientemente del tamaño que tengan. Y si es posible, ese tratamiento va a ser óptimo a todos los niveles, incluyendo el económico, que es lo que más preocupa a nivel político, a nivel municipio. La respuesta es clara y no sé si debo extenderme más o si tengo que aclarar algo más, pero no hay límite. Los residuos deben procesarse en todos los municipios, independientemente del tamaño, y en eso tienen que trabajar. Hay un problema claro también, que es que muchas veces los municipios colindantes, pues cada uno es de un color a nivel político. Pues para eso están los políticos, para llevar a cabo las relaciones públicas y poder avanzar en este sentido. Si no fuera posible, porque en muchos casos no lo es, por 1000 razones, se puede adaptar el tratamiento de residuos a cualquier tipo de tamaño de municipio. Gracias. Creo que esa era la pregunta, Juan Carlos. Era creo que más orientado a bien si los trabajos que ustedes están haciendo solamente aplican para cierto tamaño, ¿no? Eso creo que era más bien la pregunta. Eso creo que quedó claro que no es el caso, ¿no? Ya mencionaste tal vez el tema antes de este tema de entender tal vez también la gestión de residuos sólidos urbanos como un servicio metropolitano, ¿no? Que se conjunten varios municipios a la vez justamente para darle la oportunidad de solucionar ese tema independientemente del tamaño, ¿no? Creo que son cosas que se están dando de a poco en algunos lugares de México, ¿no? En Europa tenemos esto ya hace mucho tiempo, que ha reducido mucho los costos también para el manejo de los mismos. Aquí tengo una consulta para Víctor, desde un municipio del Estado de México, Víctor, que pregunta, pues, ¿qué puede hacer el municipio para controlar agroquímicos
que se venden sin control, ¿no? O sea, ya mencionaste un poco el tema de vigilancia, ¿no? Acá creo que tenemos uno. ¿Cómo ves este punto de los agroquímicos? Sí, o sea, el problema, la situación de vigilancia es crítica, no más si se está entendiendo. Hemos hecho estudios también sobre algunas contaminantes por vía de agroquímicos. Hay pruebas específicas para detectar tamizajes que llamamos en la población abierta con costos muy bajos en los que se puede detectar si efectivamente esa población está afectándose. Estas pruebas de tamizaje son muy importantes, se han hecho por parte del CIMBESTAB en diferentes municipios, en diferentes estados, para detectar si hay alguna afectación a la salud en las personas que están teniendo ese manejo incorrecto, porque uno supone que si ese manejo de agroquímicos está al margen de las regulaciones y de las normas, pues es incorrecto, no nada más en la parte económica, administrativa, sino también en el manejo de la posible contaminación. Nosotros, vía el CIMBESTAB, podemos hacer algunas pruebas biológicas en las personas que tienen esa posibilidad de exposición y, por supuesto, el CIMBESTAB está a sus órdenes en eso, ¿no? Gracias, Víctor. Sí, pues el tema de vigilancia sigue siendo un reto. Aquí, pregunta para Esmeralda, de Comex, ¿no? ¿De qué otra forma pueden ayudar a los gobiernos locales para implementar y desarrollar una planeación vial con el uso de pinturas libres de plomo, ¿no? Es una pregunta más orientada ya antes del inicio, ¿no? Antes de la implementación en la misma carretera, ¿no? Toda una buena planeación siempre es necesaria. ¿Cómo ves esto desde tu perspectiva, Esmeralda? Adelante. Sí, claro. Mira, nosotros en Comex contamos con un equipo de expertos especializados en la aplicación de esta pintura y en hacer también las recomendaciones adecuadas. Cada vialidad tiene su propio reto en sí. No es lo mismo señalizar una carretera que una vialidad urbana. Es por ello que los retos que se enfrentan para sopesar los diferentes actores que van a estar en la movilidad de esta vía, llámese los ciclistas, los puestos ambulantes, el metro, las ambulancias, requieren también pinturas que se desempeñen acorde a las necesidades. Nosotros con todo gusto ponemos a su disposición nuestro equipo de técnicos que podemos hacer las recomendaciones idóneas del tipo de pintura que debe aplicarse de acuerdo a las vialidades y a las condiciones en las que se encuentra esta. Esa es una forma en la que nosotros podemos contribuir. Muchas gracias, Esmeralda. Sí, efectivamente también es importante tener en vista siempre la planeación en estos temas y las diferencias que mencionabas sobre el diferente tipo de reto de infraestructura que se atiende. Tengo una más para Juan Carlos, que pregunta por ejemplos de municipios con los que ya están trabajando. No sé si los puedas compartir, algunos, Juan Carlos, ¿no? Y pregunta también por el tema de servicio, de que si existe la posibilidad de una forma modular. Adelante, Juan Carlos. Bueno, ejemplos, pues tenemos varios por todo el país. En Hermosillo, Obregón, en Sonora, estamos en Altamira, Madero y Tampico en Tamaulipas, San Pedro Cholula, San Miguel de Allende, en Hidalgo, en Apan. Estamos repartidos por todo el país. Evidentemente nos gustaría crecer e implantar nuestra tecnología y nuestros servicios a mayor escala, ¿no? No siempre es posible. A nivel modular no existe inconveniente de ningún tipo. Por suerte, la tecnología ha avanzado tanto estos últimos años que permite adaptarse a cualquier tipo de crecimiento de población, a cualquier tipo de asociación intermunicipal que comentábamos antes, de que puedan adherirse en nuevos municipios a los proyectos ya en marcha. Eso todo ya existe. El único problema que pudiera existir en ese caso sería el espacio o el terreno dedicado a cada uno de estos proyectos. Pero temas modulares existen, capacidad de adaptación es más que evidente en todos los proyectos y bueno, pues poco más.
Gracias, Juan Carlos. Un tema que también ya lo mencionaste, que tal vez lo puedas extender, es el tema de, si preguntaban aquí, si TecMed contempla proyectos para generación de biogás. Ya lo mencionaste muy breve, si lo podrías extender un poco, te lo agradezco. Adelante. Es correcto. A ver, la generación de biogás viene principalmente por la degradación de la materia orgánica. Esa degradación de la materia orgánica va a producir, pues, desde esos lixiviados, ese líquido que produce la basura, y luego un biogás con alto porcentaje en metano. Los proyectos que tenemos en marcha, como pueden ser los rellenos sanitarios, por sí con la cubrición diaria que se lleva para los residuos y con la clausura de las celdas, ya genera un biogás. Lo que es importante es poder acometer proyectos que aprovechen ese biogás. También proyectos a futuro que se pueden implantar aquí en México, pues como puede ser la valoración biológica, el tema de la biometanización, son proyectos que de forma específica procesan la materia orgánica y que producen altas cantidades de metano, de biogás. Lo importante aquí es no solo el estudio de los recursos económicos que pueda tener el municipio en cuestión, sino de cuál es la mejor alternativa para cada uno de ellos. Y a mayores, pues, tener claro cuál va a ser el destino final de ese biogás, de esa energía, de ese biocombustible, y poder cerrar esa economía circular que comentábamos antes para optimizar los costes y trasladar a los municipios la tarifa más económica posible. Interesante. Tal vez ya nos quedan pocos minutos para ir cerrando. Acá tal vez, y podría ser también un buen resumen, Juan Carlos, los beneficios directos para las administraciones municipales de concesionar el tratamiento y la recolección de basura. Creo que es una pregunta clásica que a muchos los manejan, ¿no? ¿Cuáles? Porque también es un tema de cómo lo explico, cómo lo transparento como administración. ¿Cómo ves? ¿Cuáles serían los beneficios directos principales? Bueno, en primer lugar, porque podemos hacer referencia al tiempo, pues si alguien tuviera alguna duda después de esta charla, pues nosotros estamos abiertos a dar cualquier tipo de explicación, a atender telefónicamente o presencial a cualquier duda que se pueda plantear a futuro, ¿no? En cuanto a los beneficios directos para las administraciones, confiar en empresas como la nuestra. Yo no digo que seamos los mejores, digo que somos líderes a nivel mundial y que tenemos experiencia suficiente como para saber acometer cualquier tipo de necesidad que nos trasladen los municipios. El mayor beneficio siempre va a ser económico, porque nosotros tenemos claro o vamos a analizar cuál es la mejor propuesta, no solo a nivel técnico o a nivel producción, sino también a nivel económico para cada uno de estos municipios. El principal beneficio va a ser económico, pero sin perder de vista que lo que estamos atajando es un problema de salud. Lo comentaba Víctor en el inicio y también pues lo que está comentando Esmeralda a esos niveles por el tema de las pinturas sin plomo y demás. Aquí estamos hablando de un tema de salud. El beneficio que es muy difícil de ver a día de hoy es asegurar la salud de las futuras generaciones, ¿no? Hay que cuidar a nuestros hijos y ese beneficio es muy difícil cuantificarlo, pero está ahí. El problema existe, las gráficas que ha mostrado el doctor son claras, todas las empresas estamos trabajando para reducir emisiones, es algo que está en las noticias constantemente y todos, empezando por los servicios públicos y los políticos, debemos trabajar en ese sentido. El principal beneficio va a ser el económico de hacer una correcta gestión, pero va asociado siempre al tema de la salud. Muchas gracias, Juan Carlos. Entonces, tal vez la última pregunta se la daría a Esmeralda, ¿no? Hablando de estos temas del manejo de los productos y sus beneficios de salud y para el medio ambiente, desde COMEX, mirando un poco ahora hacia adelante, ¿no?
¿Cómo ves los puntos que se deben atender justamente en este tema de reducir el uso de los materiales pesados, ¿no? ¿Qué es mirando un poco adelante, qué es lo que hace falta, qué es lo que toca hacer todavía para minimizar este riesgo para el medio ambiente y la salud, lo que es el tema de las pinturas? Yo creo que todavía nos queda mucha tarea pendiente por impulsar un término normativo que nos exija a todos los fabricantes de pintura eliminar el plomo en las pinturas de señalamiento vial, que nos garantice que todos vamos a competir en igualdad de circunstancias y que además son tecnologías que no van a demeritar su desempeño ni la calidad y que sigan garantizando la seguridad vial. El tema de la contingencia, como saben, a todos nos ha replanteado en términos de salud, de seguridad. El concepto de movilidad también se cambió y el mundo nos está exigiendo ya un cambio que tiene que estar alineado a una normatividad que se pueda evaluar y medir en una justa competencia para todos. Gracias, Esmeralda, ¿no? Y último resumen, tal vez para Víctor, breve. Viendo también con las informaciones que ustedes tienen por parte de la academia, ¿no? Si ves en conjunto ahora los dos temas, ¿no? El tema del plomo y el tema de los residuos sólidos urbanos, ¿qué serían tus 3 propuestas para el futuro en el contexto de la pandemia? Sí, por supuesto están terriblemente ligados, están absolutamente ligados todos estos 3 temas. Los elementos que tenemos que hacer es prevenir, por supuesto, vigilar y diagnosticar a tiempo. Esos 3 son los elementos principales para poder hacerle frente a esta contingencia crónica que tenemos con respecto a la contaminación y que se agrava, por supuesto, con esta contingencia pues infecciosa, ¿no?, que ahora enfrentamos. Muchas gracias, Víctor. Bueno, entonces, muchas gracias a los 3 panelistas, muchas gracias a los que hicieron las preguntas y que nos pudieron acompañar el día de hoy. Voy a hacer un breve resumen. Hemos tocado, pues, como bien decía el doctor Víctor, pues 2 temas vinculados. Por un lado, cómo podemos minimizar el uso y el manejo del plomo como un ejemplo de unos metales pesados perjudicados para la salud y para el medio ambiente. Hemos escuchado las soluciones que hay por parte de la empresa Comex y del diagnóstico que se ha hecho por parte de la academia. Yo me quedé mucho de que es una innovación tecnológica al final que se está dando en base de los conocimientos académicos y que creo que ahí estamos en un camino que ya se inició a recorrer, pero que en temas de vigilancia, en temas de innovación de productos y ampliar tal vez también el portafolio del uso y los temas de la regulación son los retos del futuro a atender por varios de los sectores, también dentro de los municipios y estados que hoy nos acompañan, ¿no? Sigue siendo un tema, como bien dijo Víctor, que no se ve, ¿no? Y cuando las cosas no se ven, también lo quiero recordar con algunos temas que siempre tenemos en la calidad del aire. En las ciudades, pues pensamos que todo está bien, ¿no? Sin embargo, especialmente en este punto no es tan así. Me quedo también con este mensaje de la vinculación de una buena señalización vial que sí aporta a la seguridad vial, que sí aporta a una movilidad más sustentable en las ciudades. Con simplemente, pues la economía circular no es solamente circular en el sentido de que mantener los productos más tiempos en la cadena de valor, sino también es justamente buscar innovaciones tecnológicas que reduzcan el riesgo para la salud y para el medio ambiente. Y en residuos, pues ahí con Juan Carlos de TECMED nos dimos una vuelta, creo que muy completa, sobre la gestión de residuos sólidos urbanos en México, cómo estamos, qué soluciones hay, dónde están las oportunidades y las soluciones ya existentes. Creo que el tema de financiamiento sigue siendo un punto esencial para muchos de los municipios, cómo atenderlo, ¿no? El tema de conjuntar servicios en conjunto a través de modelos metropolitanos o de cooperación sigue siendo un tiempo. Revisar las oportunidades en el sentido del coprocesamiento, ¿no?
y en general, pues, ¿qué hacemos con estos tiraderos abiertos que están perjudicando al medio ambiente, impactan al cambio climático y también amenazan, pues, en alguna parte la seguridad del agua y con eso también de muchas cosas más? En resumen, les agradezco mucho, Víctor del Instituto Politécnico, a Esmeralda de COMEX y a Juan Carlos de TECMED su participación. Fue muy interesante conocer estas diferentes perspectivas sobre pues, dos de los retos cruciales ambientales y de salud que estamos viviendo en México, especialmente a nivel local. Le agradezco a la atención a los que nos han participado, les agradezco también las preguntas que se han hecho de diferentes partes del país. Los dos temas siguen siendo un reto para el futuro, pero creo que hoy escuchamos varias de las soluciones por las cuales se pueden atender estas problemáticas. De mi parte sería todo. Muchas gracias a los tres panelistas. Gracias por la revista Alcaldes, por haber organizado este foro. Para mí fue un gran gusto y les deseo a todos una muy buen miércoles, el resto del mismo. Muchos saludos. Agradecemos a todos nuestros invitados por su participación en el panel Servicios Públicos en la Nueva Normalidad. Os esperamos mañana a las 10 de la mañana en el panel Gobernar para Ganar, el cual estará moderado por Antonio Ocaranza, consejero editorial de Alcaldes de México, y contará con la participación de Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, presidente municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, Ismael del Toro Castro, presidente municipal de Guadalajara, Jalisco, Carlos Pacheco García, presidente de la Junta Directiva de Gobierno Digital, y Javier Garduño Arredondo, titular de la Unidad de Planeación de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional en la SEDATU. Nos vemos mañana. Que tengan un excelente día.